Amantísimo Señor, nuevamente en esta mañana nos encontramos ante tu presencia. Queremos agradecerte por la vida, Señor, por este nuevo día, ponernos en tus manos y también, Señor, ahora al abrir tu palabra, reavivarnos con ella. Padre, pedimos sabiduría, pedimos tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 36 del libro de Jeremías. Ahí vamos a compartir la palabra del Señor a pesar de estar un poco quebrantados de la voz, pero aún así hay la oportunidad de continuar reavivándonos con ella. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. El 4.º año de Joacim es el año 605 a.C. Ya habían pasado 22 años desde que el profeta Jeremías empezó a recibir palabra de Jehová. Y ahora el Señor le ordena, a ver si así el pueblo se arrepiente de su pecado, que escriba todas aquellas palabras que ha recibido del Señor durante esos 22 años. Así el relato nos continúa diciendo que llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y de este rollo que escribiste dictado por mí, lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vinieron de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Vemos que Jeremías tenía un escriba llamado Baruc, y él dicta todas las palabras que el Señor le había dicho durante esos 22 años. El Espíritu Santo permitía a los profetas recordar lo que el Señor decía, a pesar de que el tiempo hubiese pasado. Y aquí le envía con el mismo mensaje: ve y lee frente al pueblo, a ver si se arrepienten de su pecado. Aconteció en el año 5.º de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que en la presencia de Jehová promulgaron ayuno a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó del libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Ya había pasado más de un año desde que Baruc dio la primera lectura, y el pueblo seguía con necesidad de encontrar respuesta, ya que los babilonios estaban acosando. Y ahora nuevamente Baruc aprovecha que se vuelve a promulgar otro ayuno y sube ahí a un aposento, y desde ese lugar donde el pueblo le puede escuchar, nuevamente vuelve a leer el rollo que habría escrito dictado por Jeremías. Así, Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y encontró que todos los jefes estaban allí sentados: Elisama el secretario, Delaía hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acbor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías, y todos los demás jefes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó del libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los jefes
a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, a decirle a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano, y fue a ellos. Le dijeron: siéntate ahora y léenos a nosotros. Y Baruc se lo leyó. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: sin duda, le contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Baruc les dijo: él me dictaba en voz alta todas estas palabras, y yo las escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: vete y escondeos tú y Jeremías, y que nadie sepa dónde estáis. Micaías, hijo de Gemarías, se interesó por aquellas palabras que escuchó, ya que el mensaje era un mensaje de urgencia y no era una buena noticia. Así que va donde los oficiales, donde los principales que estaban junto al rey, ahí en la casa del secretario, y les cuenta. Luego es llamado Baruc para que le lea a ellos también. Y ellos se llenan de asombro, se llenan de temor. Preguntan a Baruc: ¿cómo Jeremías te dio esas palabras? Y Baruc responde: él me dictaba en voz alta. El Señor siempre dio su palabra a los profetas, y estos, cuando tenían un escriba, se la dictaban en voz alta. Luego ellos aconsejan a Baruc que se esconda junto al profeta Jeremías. Entonces entraron luego a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Envió el rey a Jehudí a que tomara el rollo, y él lo tomó del aposento de Elisama el secretario. Y leyó Jehudí del rollo a oídos del rey y a oídos de todos los jefes que se hallaban junto al rey. Estaba entonces el rey en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero encendido delante de él. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, el rey las rasgaba con un cortaplumas de escriba y las arrojaba al fuego que había en el brasero, así hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. No tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán, Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso escuchar. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Jamelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que apresaran a Baruc, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Encontramos a un rey cauterizada su conciencia por el mal y la idolatría a la cual él seguía. Mientras le llevan la palabra del Señor para que escuche y para que, como el principal del pueblo, se vuelva atrás, así como su padre había hecho 22 años antes, él no hace lo mismo, sino que quema el rollo. Y aquellos hombres que estaban junto a él no tuvieron temor de Dios, sino más tuvieron temor del rey, aunque sí le aconsejaron no quemar el rollo, como era costumbre en la antigüedad. No rasgaron sus vestidos ni hicieron señal de luto por aquel mensaje. Pero lo más importante, como dice el final del versículo 26, Jehová escondió a Baruc y escondió al profeta Jeremías. Aún hoy el Señor actúa de la misma manera, ayudando a sus hijos. Después que el rey quemó el rollo que contenía las palabras escritas por Baruc al dictado de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él que de cierto vendrá el rey de Babilonia y que destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, esto ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Castigaré su maldad en él,
En su descendencia y en sus hijos traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todo el mal que les he anunciado y que no quisieron escuchar. Tomó pues Jeremías otro rollo, lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, dictadas por Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. El rey en su impiedad no quiso escuchar la voz de Dios por medio del profeta, y luego el Señor le vuelve a enviar otro rollo, y en este dice que habían palabras semejantes y aún muchas más a las que antes ya el Señor había enviado por medio de Jeremías. Y también Jeremías le lleva esta profecía: Joacim no tendría descendiente que se siente sobre el trono de David. Y vemos en el libro de los Reyes que su hijo Joaquim solamente reinaría 3 meses y luego junto a su madre sería llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Cuán importante es escuchar la voz de Dios mediante su palabra. Cuán importante es escuchar la voz de Dios mediante la profecía. Nabucodonosor estaba a punto de llegar y llevar prisioneros a aquellos del pueblo, también a los líderes. Hoy no viene Nabucodonosor. Cristo está cerca a venir. Las señales lo anuncian así, tal cual está escrito en su palabra se está cumpliendo. Y nosotros estamos dispuestos a escuchar. Nosotros estamos dispuestos a obedecer. Hoy es necesario que nos pongamos a meditar en esta palabra y escuchando la voz de Dios por medio de la profecía, por medio de la Santa Biblia, podamos decir: Señor, perdona nuestros pecados. Señor, queremos cambiar el rumbo, queremos la vida eterna. Te invito a orar. Nuestro Padre, gracias porque en este día nos has permitido estudiar tu palabra, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los inconvenientes. Señor, nos reavivamos contigo y empezamos la primera hora de este día junto a ti. Bendice a mi amigo y mi amiga que en este momento están orando conmigo. Y Señor, ponemos nuestra vida, nuestro día, nuestra semana, Señor, y todo en tus manos. Antes pidiéndote perdón por nuestros pecados y Señor, pidiendo que moldees nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga un excelente día.